Muchos saludos a todos mis hermanos. Qué bueno es verlos nuevamente. Ya estamos casi en la parte final de nuestro taller y nos quedan algunos temas que considerar. Téngame paciencia, quiero exponer este tema. Tenga por ahí papelito y lápiz si hay alguna pregunta, para que después de la lección podamos tener el conversatorio y podamos juntos profundizar un poquito más. Saludamos a los que están también por Facebook, que tal vez no pagaron la entrada, no tienen la posibilidad del conversatorio, pero también muchas personas a veces entregan sus preguntas después a través de WhatsApp, a través del Facebook, escribiéndolas, así que intentamos siempre lo posible de poder siempre dar buena respuesta. Hoy día, el tema que nos compete hoy día es el tema del ayuno. Digo yo, no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, digo yo, uno de los temas más desconocidos, uno de los temas menos practicados, uno de los temas más olvidados en la iglesia del Señor. Cuando hablamos del ayuno, entiéndase bien, ayuno significa, ayuno en la Biblia es abstenerse de alimentos. Es la práctica de abstenernos de alimento por tiempos, por minutos, por horas, por días, pero es la práctica de abstenernos de alimentos con propósitos para orar y para meditar en la palabra del Señor. Eso principalmente es el ayuno, es una práctica espiritual, aunque tiene que ver con el dominio propio, aunque tiene que ver con el abstenerse, el saber controlar y sujetar la carne, tiene todo que ver con la práctica espiritual de intensificar nuestra oración, dedicarnos al ruego y centrarnos en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Desde tiempos antiquísimos, desde tiempos antiguo testamentario, los hombres de Dios, el pueblo de Dios, se ha dedicado a la práctica del ayuno. Pero lo que me llama la atención a mí, y quiero que con esto comencemos la parte textual, es que si usted me acompaña allí en el Sermón del Monte, por favor, versículo 16, Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 16, allí va a encontrarse la primera lectura. Mateo capítulo 6, versículo 16, y note la primera frase. Cuando ayunéis. ¿Vio esa frase? Mire la frase del 17. Pero tú, cuando ayunes, ¿sabe lo que pienso y medito inmediatamente? Jesús espera que su pueblo ayune. Cuando ayunéis. Jesús no está preguntándonos. Nota muy bien que en la sección del Sermón del Monte que estamos, Jesús está hablando acerca de prácticas externas que son prácticas voluntarias. La limosna es algo voluntario, capítulo 6, que tú decides cuándo. La oración es una práctica voluntaria que tú decides cuándo. No hay un mandamiento directo de cuándo tú tienes que dar limón, ayudar. No hay un mandamiento directo de cuándo tú tienes que orar, como no hay un mandamiento directo del cuándo tú tienes que ayunar. Pero son prácticas espirituales que Dios espera. Dios espera que su pueblo sea generoso. Claro que sí, que dé limosna. Dios espera que seamos un pueblo de oración. Claro que sí, cuando ores. Pero también va a decir en versículo 16, cuando ayunéis. O sea que Dios espera, Jesucristo espera que su pueblo
ayune. Él lo espera. Note bien que estoy diciendo, no lo manda consecuencia de tiempo, no, no lo está mandando, pero Él espera. Él espera que su pueblo ayune. Pero tú, cuando ayunes, hay mucha gente, hay mucha gente que tiene muy buenos comentarios o ideas u opiniones acerca del ayuno, pero creo que no hay nada más lindo que vivir la práctica del ayuno. Podemos hacer los estudios más grandes y más detallados de la palabra ayuno, pero creo que lo mejor de todo es poder vivir la experiencia única y espiritual, íntima y secreta del ayuno para Dios, de poder parar nuestras actividades, de poder poner un alto a nuestra vida, de poder poner un cerrojo a nuestra boca, de poder decir, Señor, nos vamos a centrar hoy en ti, vamos a dedicar este tiempo para ti, vamos a dedicarnos a orar a ti y vamos a abstenernos de cualquier cosa que pueda ser un impedimento a centrarnos a nuestro verdadero objetivo, a nuestro verdadero propósito. Pero para poder entender la práctica del ayuno, ya dijimos la expectativa de Jesús, ya hablamos de la expectativa de Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 16, 17, 18, Jesús espera que ayunemos. Para poder entender la práctica del ayuno, creo que podemos ver bien, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los motivos, porque la Biblia va a hablarnos abundantemente de la práctica del ayuno. Por ejemplo, mire, y quiero decírtelo de esta forma porque veo en la palabra de Dios, veo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, veo 6 objetivos claros. Veo 6 objetivos claros en cuanto a la práctica del ayuno, a la práctica de abstenernos de alimento con objetivos espirituales para intensificar la oración, para dedicarnos a su palabra, para centrarnos en las cosas espirituales. Veo 6 objetivos, veo 6 motivos claros en la palabra que nos van a ayudar a entender el por qué. ¿Por qué ayunamos? ¿Jesús quiere? Sí, claro que sí. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos del ayuno? Por ejemplo, acompáñenme, vamos a leer varios textos. Vamos a leer varios textos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento en esta hora, y vamos a comenzar allí, por ejemplo, con el libro de Jueces. Mire, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 20, por favor, libro de los Jueces, capítulo 20, versículo 26. Por si acaso, si tú has leído el libro de Jueces, en el capítulo 20 y en el capítulo 21 del libro de los Jueces, son 2 de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Era el tiempo, por si acaso, como lo dice allí en Jueces capítulo 21, si tú lo quieres marcar después por si acaso, en 21-25, eran tiempos cuando no había rey en Israel. Eran tiempos cuando no había un verdadero liderazgo en el pueblo de Dios. Y nota muy bien que cuando no hay liderazgo en el pueblo de Dios, dice Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como el pueblo no tenía dirección, cada uno hizo lo que quiso. Y aquí en capítulo 20, donde nosotros estamos, pasó algo tremendo. Pasó algo tremendo de un hombre levita. Y para no contarle tan fuerte, porque la historia es muy fuerte, pero a una mujer, la concubina de este varón levita, la violaron, la mataron, la descuartizaron
Y fue una tragedia tremenda de una pobre mujer que fue abusada por miles, por cientos. Y fue tremendo. Y en ese momento hubo guerra en Israel. Y en ese momento se levantaron unos contra otros para defender la honra, para cuidar, para todo lo malo que pasó. Y allí hubo una guerra entre las distintas tribus. Pero fíjese que cuando ya va terminando todo esto, dice allí en Jueces 20:26 que este es nuestro tema. Quería solamente explicar el contexto donde se da entre guerra civil entre las tribus de Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, cuando había matado, violado, descuartizado una pobre mujer, una concubina, y dice allí Jueces 20:26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Fíjese que el primer motivo que vamos a estar mirando aquí, y esto sucedió en varios momentos de la historia de Israel. Por ejemplo, aquí en Jueces capítulo 20, versículo 26, pero también en Primera de Samuel, por ejemplo, en Primera de Samuel capítulo 31, cuando murió el rey Saúl. También conocen la historia, último versículo de Primera de Samuel 31:13. Estoy citando historias tristes. La historia de la concubina muerta, descuartizada, mutilada, violada. También la muerte de Saúl con Jonatán. Y dice, por ejemplo, allí en Primera de Samuel 31:13, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jades y ayunaron 7 días. Ayunaron 7 días, contándonos la misma historia Segunda de Samuel, capítulo 1, la hojita que está al ladito, Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 12, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el primer motivo que vemos en la palabra de Dios? ¿Por qué sus siervos ayunaban? Número uno, por tristeza. Por tristeza, por una tragedia, por la pérdida de seres queridos, por la pérdida de seres amados. Fue la práctica habitual. Jueces 20:26, Primera de Samuel capítulo 31, versículo 13, Segunda de Samuel capítulo 1, versículo 12, por la tragedia, por la tristeza, por el dolor de perder un ser querido, muchas veces los siervos del Señor se abstuvieron, se apartaron de todo para dedicarse al ayuno, a orar y a llorar y a lamentar delante del Señor. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que la tristeza que has sentido es demasiado grande, el dolor que tú tienes es demasiado agudo, que no tienes ganas de comer, que no tienes ganas de beber, que no tienes ganas de ver a nadie, y lo único que quieres es estar delante de Dios y presentar tu ruego, tu súplica y tu clamor delante del Señor. No sé si te ha pasado, pero es lo que está pasando, Israel. El dolor es demasiado grande. Ha muerto el rey, ha muerto Jonatán. La tragedia es demasiado grande. Una guerra civil provocada por el abuso hacia esa concubina. Muchas veces, y vemos vemos en muchos momentos el ayuno como una señal de tristeza, de angustia. La gente no quiere comer.
la gente se aparta de todo. La gente lo único que quiere hacer es llorar y presentarse delante de Dios a buscar el consuelo. Ese es lo primero, número uno. Número dos, mire también en Segunda de Samuel, por favor, ahora, Segunda de Samuel, pero capítulo 12. Un segundo motivo de por qué la gente ayunó. Y en Segunda de Samuel, capítulo 12, recuérdese que aquí en capítulo 12 es cuando David, en el capítulo 11, David pecó con Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus amigos, y adulteró y la miró y la codició y preguntó por ella y le dijeron que era la mujer de su amigo y aún así fue y la tomó. Y esto le desagradó a Dios, dice en segunda de Samuel capítulo 11 verso 27, y envía al profeta Natán. Dios envía al profeta Natán a decretar juicio, a mostrarle las consecuencias de las decisiones de David. El castigo de Dios. El castigo de Dios, tú lo que hiciste en secreto, ahora yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Eso dice el versículo 12 del capítulo 12 de segunda de Samuel. David se arrepiente. David dice, versículo 13, pequé contra Jehová. Pero nótalo muy bien. El versículo 14, Dios dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó. Nótalo bien, enfermó gravemente. ¿Qué hizo David? Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Te fijas qué hizo David? Nota que vemos ahora que hay un ayuno pidiendo, note que el primero era por tristeza, el primero era por una tragedia. El segundo motivo, David ayunó para pedir ayuda a Dios por una enfermedad. Su hijo, aunque Dios había dicho que iba a ser castigado, su hijo había enfermado gravemente y David ayuna para pedir éxito, para pedir socorro de Dios, para pedir ayuda al Señor. Al final tú conoces la historia, el desenlace de esta historia. Fíjese muy bien que al séptimo día, dice el versículo 18, murió el niño. Al séptimo día, 7 días David ayunando, David no quería ni comer, David no quería levantarse de la tierra, eso dice el 17, y al final nadie quería darle el aviso a David que murió su hijo. ¿Cierto? Pero note que dice el versículo 20, segunda de Samuel 12:20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Te fijas muy bien cuál fue el objetivo de David en su ayuno? El objetivo de David en su ayuno era pedir ayuda a Dios. Su hijo estaba enfermo. Él entendía que solo Dios podía responder, pero sabía también David, como muy sujeto a la voluntad de Dios, que todo dependía de la respuesta del Señor. ¿Te fijas el propósito de su ayuno? Para buscar ayuda de Dios. Por ejemplo, también, en Segunda de Crónicas, también otro momento de crisis, Segunda de Crónicas, capítulo 20, si me acompañas por favor allí, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, tiempos
donde estaba el rey Josafat. Y nota, por favor, sobre todo versículo 3, cuando estaban los tres ejércitos, Moab, Amón y los del monte de Seir, tres ejércitos se presentaron delante de Jerusalén y en ese momento estaban sitiados y cercados por todos lados. Lo más probable es que el pueblo iba a ser destruido, la ciudad quemada, el templo destruido y todo iba a perderse. En ese momento Josafat, en vez de reunirse con sus generales, en vez de acudir al brazo de carne, nos dice la palabra, versículo 3 de segunda de Crónicas 20, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El propósito de este ayuno se encuentra en versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Te fijas cuál fue el propósito de su oración, el propósito de su ruego, el propósito de su ayuno? Ellos se abstuvieron de alimento, ellos se separaron de todas estas prácticas del mundo solamente para dedicarse a clamar y buscar ayuda delante del Señor, delante de Jehová. ¿Te fijas muy bien? Para pedir ayuda, una petición de éxito. Y también, mire, también en el libro de Nehemías, o disculpe, Esdras primero, Esdras. Mire por favor en Esdras, porque quiero mostrarte hartos textos para que usted fundamente muy bien cuando le toque hacer su estudio bíblico y presentarlo a sus hermanitos, porque la idea de esta lección es que pueda ser presentada a las congregaciones, a los hermanos, para aclarar muchas dudas que hay en cuanto a este tema. Fíjese muy bien, segundo motivo que estamos viendo, pedir ayuda a Dios, en Esdras capítulo 8, en el versículo 21, y recuerde que en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías se describe el proceso de los sucesivos viajes después de la deportación, cuando el pueblo vuelve después de los 70 años a habitar nuevamente la tierra prometida. Recuerde que estuvieron 70 años esclavizados, deportados en Babilonia, pero se cumple los 70 años y Ciro, el persa, da el decreto de que pueden regresar. Y de ahí en sucesivas oleadas, por lo menos hay 3 oleadas, vemos en Esdras y Nehemías, vemos cómo el pueblo regresa a reconstruir la ciudad, el templo y a volver a habitar la tierra prometida. Y note que dice ahí en Esdras, capítulo 8, versículo 21, y dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. También dice el 23, también muy clarificador, Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Te fijas? ¿Para qué ayunaron ellos? Para pedir ayuda, para pedir éxito, para pedir camino derecho, para pedir que Dios los cerque, los cubra y los libre, para que puedan llegar sin ninguna novedad a la tierra prometida. Y Dios fue propicio y los ayudó. Entonces, segundo motivo, a veces los hombres ayunaban por tristeza, como lo hicieron por la muerte de Saúl, lo que vimos el primer motivo. A veces los hombres de Dios ayunaron
para pedir ayuda, una petición específica, un ruego específico, para pedir éxito y ayuda. Ok, segundo. Mira el tercero, por favor. Volvamos a Primera de Samuel ahora. Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a ver el tercer motivo que vemos en el Antiguo Testamento, por qué la gente ayunaba. Estamos mirando el ejemplo antiguo testamentario, ya vamos a pasar al ejemplo nuevo testamentario. Pero aquí estamos preguntándonos por qué la gente ayunaba, por qué debemos ayunar y darnos cuenta que existen muchos motivos de los cuales podemos ayunar para poder enriquecer esta doctrina y sobre todo para poder enriquecer esta práctica en la iglesia del Señor, tan sanita, tan espiritual, tan de Dios. Mire en Primera de Samuel, por favor, capítulo 7, versículo 6. Y recuérdese que estos tiempos de Primera de Samuel 7:6, tiempos cuando estaba el profeta Samuel, fueron tiempos de crisis, tiempos de problemas. Recuerde que el sumo sacerdote Elí había muerto, sus hijos, el arca de Jehová había estado en mano de los filisteos y muchas cosas negativas estaban pasando en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Estamos viendo cuando el pueblo está recuperando el arca y cómo no pueden recuperarla porque están sucediendo cosa mala tras cosa mala. Pero cuando llegan allí en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 6, dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día, dice. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, en Mizpa. ¿Te das cuenta? Por si acaso, la respuesta de todo esto la vamos a encontrar en 7:9, donde clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo oyó. O sea que este ayuno, la oración, el clamor del pueblo, el arrepentimiento del pueblo fue oído de parte de Jehová. Y Dios va a responder poderosamente, poderosamente a su pueblo. Tú lo vas a ver desde el versículo 10 en adelante, como Dios va a responder poderosamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos oraron. ¿Por qué? Porque ellos ayunaron, pero sobre todo, note el objetivo principal, contra Jehová hemos pecado. O sea, este era un ayuno por arrepentimiento, para pedir perdón a Dios. A veces ayunaron por tristeza, a veces ayunaron para pedir ayuda específica a Dios, pero también a veces ayunaron para pedir como señal de arrepentimiento, para pedir perdón y reconciliación delante de Dios. El pueblo ayunó, clamaron, contra ti hemos pecado, se confesaron delante de Dios, se arrepintieron delante de Dios y buscaron cambiar delante del Señor. Otro texto que nos habla de una idea muy similar es en el libro de Nehemías, nuevamente, ahora sí a Nehemías, sí, ahora sí a Nehemías, en el capítulo 9, recuerde que Nehemías capítulo 8 es cuando el escriba Esdras lee la ley, Nehemías el gobernador y todos estaban haciendo entender al pueblo la ley de Jehová. Y después de haber leído la ley de Jehová todo el día, toda la noche y todo el día el pueblo gozándose de la palabra de Dios, en Nehemías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, mire cómo dice la palabra. Nehemías 9, 1 y 2.
El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Te fijas muy bien? Y toda la idea del capítulo 9, la oración que va a ofrecer Nehemías, la oración, tiene que ver con una oración de arrepentimiento. Tiene que ver con la confesión de los pecados. Tiene que ver con la confesión de los pecados. ¿Te fijas bien? El pueblo también ayunó en el Antiguo Testamento para pedir perdón, para buscar arrepentimiento, para confesar a Dios sus pecados y buscar de Dios el perdón. ¿Ok? Tres objetivos. Tres objetivos hasta el momento. Tres objetivos hasta el momento. Como tristeza, como señal de tristeza por una tragedia, por una enfermedad, o por la pérdida, disculpe, de un ser querido, o por señal para buscar ayuda de Dios, o para pedir perdón, como señal de arrepentimiento, de arrepentimiento. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, y creo que sobre todo en el libro de los Hechos, vamos a encontrar algunas prácticas también, algunos motivos también. Por ejemplo, mire, comencemos allí en Hechos capítulo 9, por favor. Comencemos allí en Hechos capítulo 9 para seguir sumando. Porque dice allí en Hechos capítulo 9, sobre todo versículo 8 y versículo 9, después de hablar de el encuentro que Jesús de Nazaret tuvo con Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, nos dice la palabra allí en Hechos 9, 8 y 9, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Pero note qué hizo él. Y no comió ni bebió. 3 días se abstuvo de alimentos. 3 días del terror tiene que haber enfrentado Saulo de Tarso. El Cristo glorificado se le apareció en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento en adelante la vida de este hombre cambió. No quería comer, no quería beber. Cuánto remordimiento, cuánta culpabilidad debe haber sentido en su corazón. Fíjese que vemos claramente y muy unido a lo que estábamos diciendo en Nehemías 9, en Primera de Samuel 7:6, con toda probabilidad entendemos que Saulo ayunó y dedicó estos 3 días en contrición, dedicó estos 3 días en pedir perdón a Dios, dedicó estos 3 días en poder reconciliarse con el Señor. 3 días donde se abstuvo de todo para dedicarse por completo a clamar y buscar el perdón y el favor de Dios. El perdón y el favor de Dios. Vemos claramente, ya vemos en el Nuevo Testamento a un hombre buscando a Dios sin comer ni beber para pedir que Dios le dé una nueva oportunidad, para pedir que Dios le perdone como una señal de arrepentimiento, como una señal de arrepentimiento. ¿Se fija? También, y eso ya lo veríamos ya en la vida de Saulo, en la vida de Pablo.
También, mire por favor en Hechos capítulo 13. Y note que estoy dejando muy en claro, porque estoy usando Antiguo Testamento y estoy usando Nuevo Testamento para mostrar ejemplos de por qué debemos ayunar. Recuerde que en el Antiguo Testamento, la práctica del ayuno era una parte fundamental. Un texto que recalca esto es Isaías 58. Si usted después quiere estudiar un capítulo bueno que habla del ayuno, Isaías 58. Era práctica antiguo testamentaria, la práctica del ayuno. Ahí aparece el verdadero ayuno, en Isaías 58. Pero cuando llegamos al Sermón del Monte y cuando vemos la práctica de la iglesia primitiva, Jesús en el Sermón del Monte ya nos dijo cuando ayunéis. O sea que también Jesús trajo esa práctica antiguo testamentaria, Jesús la trajo al Nuevo Testamento. Y ahora vemos a los cristianos, vemos que una práctica que trajimos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O sea que la práctica del ayuno está en ambos testamentos. No está abolida, ni quitada, ni nada de eso. Entonces, por eso yo estoy usando ejemplos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que usted vea cuáles son los motivos por qué la gente de Dios ayunaba, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para que lo entendamos bien. Porque es una práctica transversal que en ambos pactos era hecha por los hijos de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, cuando se consolida la obra en Antioquía de Siria, vemos claramente allí Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nótelo bien. Nótelo bien. Era práctica de la iglesia primitiva. 5 líderes se mencionan en la iglesia de Antioquía de Siria. 5 líderes, recuerde, no son ancianos, no son pastores de la iglesia, pero se ve 5 hermanos que servían como profetas, 5 hermanos que servían como maestros de la iglesia, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Pero ¿a qué se dedicaban estos varones de Dios? Estos varones de Dios se dedicaban a la práctica del ayuno, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Te fijas bien? O sea que era práctica habitual de los líderes en la iglesia de Antioquía dedicarse a servir al Señor, ministrando estos al Señor y dedicarse a ayunar. Y allí, en medio de ese culto de adoración, en medio de esa administración, en medio de ese ayuno, el Espíritu Santo habló clarísimo y dijo, apártenme estos dos. Y allí oraron y ayunaron y les impusieron las manos para la obra que se habían propuesto. ¿Te fijas muy bien? O sea, vemos a la iglesia primitiva orar y ayunar para el éxito de la obra del Señor, para preparar viajes evangelísticos, para preparar ministros, para enviar evangelistas, para enviar misioneros. Vemos que la iglesia primitiva, para enviar siervos en misión, la iglesia primitiva se dedicaba a la práctica del ayuno. Algo muy descuidado hoy en día. Creo que deberíamos practicarlo mucho más. Si queremos levantar nuevos siervos, si queremos enviar misioneros, si queremos que la iglesia del Señor tenga mucho más obreros para la mies, deberíamos estar dedicándonos a la práctica espiritual.
del ayuno para intensificar nuestra oración. Recuerde que el ayuno no le dice mucho a Dios tu práctica de dejar de comer, pero lo que le dice mucho a Dios es lo que tú oras y clamas con tanta fuerza de que eres capaz de abstenerte de todo para centrarte en tu ruego y en tu clamor. Dejar de comer por dejar de comer no dice nada, pero dejar de comer para clamar y buscar la dirección de Dios, para centrarnos en el Señor, para poder dar tiempo al Señor. Porque mucha gente dice, no, si yo ayuno, pero sigue su vida cotidiana normal. ¿De qué te serviría hacer un ayuno si vas a hacer tu vida normal y vas a seguir haciendo tu vida normal y no va a afectar en nada? Eso sería solamente dejar de comer. Pero lo que toma el ayuno bíblico es cuando tú te apartas para servir a Dios, para ministrar al Señor, para buscar las cosas de Dios, para poder centrarte en la palabra de Dios, para poder centrarte en tu oración, en tu petición. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Antioquía. Y así se enviaron nuevos siervos y así salió el primer viaje evangelístico de Bernabé y Saulo, gracias a la administración de estos varones, gracias al ayuno y la obra del Espíritu Santo que envió a estos hombres a la obra del Señor. ¿Quieres que Dios levante nuevos siervos? Dediquémonos entonces los líderes a ayunar. Dediquémonos mucho más a ponernos delante del Señor, a orar con mucho más fervor, a ayunar y a dejar que el Señor capacite, prepare, levante y envíe a los siervos que Él quiere. A los siervos que Él quiere. Eso es el segundo pasaje que yo veo en el Nuevo Testamento en cuanto al tiempo de la iglesia. Ahora, mire por favor, ahora en capítulo 14. Pasa un capítulo más, ya estamos terminando casi, estamos casi terminando el viaje misionero. Y mire cómo lo dice versículo 22, 23. Por favor, ahí. Mire, dice, están por si acaso en Galacia, y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Te fijas muy bien ahora? Ahora somos trasladados a Galacia, a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Somos trasladados a las iglesias de Galacia. Y cuando se constituyeron liderazgos en esta congregación, cuando se establecieron ancianos, líderes que dirigieran estas congregaciones, cuando llegó el momento de constituirlos, nombrarlos en cada iglesia, oraron con ayunos y los encomendaron al Señor, en quien habían creído. ¿Te fijas muy bien? ¿Te vas dando cuenta muy bien lo que está sucediendo? Entonces también para establecer ancianos, para establecer liderazgos, para enviar siervos en misión, para enviar viajes misioneros y todos estos propósitos que hemos visto en la palabra, la práctica del ayuno fue fundamental. Fue un acompañamiento que intensificó la oración, que centró los corazones y las mentes de sus siervos para poder buscar la voluntad de Dios, ya sea por tristeza, ya sea para pedir ayuda a Dios, ya sea para pedir perdón a Dios, ya sea por señal de arrepentimiento, ya sea para enviar misioneros o ya sea para establecer ancianos. La práctica del ayuno fue la práctica de los siervos de Dios. Vuelvo a lo mismo que dije, Mateo 6:16, y cuando ayunéis, Jesús espera que su iglesia ayune, Jesús espera que sus siervos ayunen, Jesús espera que sus hijos ayunen, ya sea por los motivos que tú quieras hacerlo, porque esta es una práctica voluntaria, no es una práctica obligatoria,
No es un mandamiento con día y con fecha. Es algo voluntario de tu corazón con Dios, pero Dios nos quiere mostrar en la palabra, así como muestra la oración. Tú decides cuándo oras, pero te muestra que puedes hacerlo de pie, de rodillas, sentadito, con manos alzadas. Te muestra muchas maneras y formas de cómo hacerlo, pero es tu decisión cuándo quieres hacerlo y cómo quieres hacerlo. De la misma manera, Dios también nos presenta la práctica del ayuno como algo voluntario, donde tú decides cómo hacerlo, donde tú decides de la manera que hacerlo, donde tú decides el tiempo que quieres hacerlo. Hubo personas que manifestaron largos ayunos, como Moisés 40 días, 40 noches, como Elías en el monte de Oreb 40 días, 40 noches, como Jesús en la tentación 40 días, 40 noches, pero también hubo otros pasajes y ejemplos, como los vimos, donde hubo ayunos de un día, de una tarde, por tiempo limitado. Lo importante, sea cual sea el tiempo, no hay un tiempo específico, delimitado. Lo importante es que lo hagas de la manera correcta y con los motivos correctos. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces para poder ver el conversatorio. Por lo menos creo que ya hemos visto abundantemente lo que la palabra nos dice y solamente resta escuchar tal vez los lindos comentarios y las preguntas y los aportes de mis queridos hermanos. Así que hermano Héctor o mi hermano Johnny,